Comienza Voces del Poder, nuestro espacio de conversación de cada mañana aquí en CNN Chile Radio. Nos acompañan hoy día como titulares Cristian Monkeberg, ex ministro de Vivienda y ex convencional, a propósito del fútbol. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenido. Encantado. Gracias por estar con nosotros. Igualmente. Titularísimo también Arturo Barrios, vicepresidente del Partido Socialista. ¿Cómo está, Arturo? Bueno, en este día negro para Chile. Un día negro. Negro para Chile. ¿Por qué? Porque van a tener que pagar los más pobres y la clase media la falta de rigor y la irresponsabilidad de este gobierno. Por el aumento del precio de los combustibles. Así es, pues. Ha sido el tema de la semana. Gracias por estar con nosotros, No, Arturo, muchas gracias a Cristian, usted. a los dos. Bueno, hablemos de los coletazos que deja esta alza de los combustibles y la crisis que se vivió esta semana. Crisis desde el punto de vista económico por un lado, pero también político por los golpes y los coletazos que deja. Yo creo que los temas se nos van a ir cruzando, pero me gustaría partir por ese lado, por los aspectos políticos del manejo que ha tenido el gobierno de esta situación provocada por el aumento de precios afuera, pero que ha golpeado fuerte desde hoy día con este reajuste del precio de la benzina. Cristian, ¿cómo ves tú esa forma en la que se abordó el tema y cómo el gobierno ha manejado este asunto desde el punto de las medidas, comunicacionalmente, políticamente? A ver, primero una semana bien intensa, ¿no? Súper intensa. Tiene puntos altos y bajos. Pues yo creo que los más bajos es, a mi juicio, yo creo que hay una instalación de la noticia de parte del gobierno, a mi juicio, la palabra no es exagerada, pero sobredimensionada respecto de cómo abordar el problema desde el punto de vista comunicacional, porque la puesta en escena y algunos de los términos que se utilizaron, yo creo que no fueron los más adecuados. Eso de que se leían recién, el Estado en quiebra, no creo que no está bien utilizado. Ahora, efectivamente, y todo el mundo sabemos, que es una semana negra para, como dice Arturo, no solamente para Chile, sino que para todo el mundo. Como un problema global, dice. O sea, y no quiero tirar la pelota para el córner, simplemente que hay un problema global que hay que enfrentar de la mejor manera posible y cada país está haciendo lo que puede, o de la mejor manera posible. ¿Es mejor lo que hizo Chile o es bueno lo que hizo Chile o no? Yo creo que hay lados positivos. Así como yo señalo un lado, a mi juicio, no muy bien evaluado respecto de cómo se instala el problema y cómo se lleva adelante y cómo se le comunica a la ciudadanía, a mi juicio. Sí creo que se busca hacerse cargo de la complejidad que todo esto significa. De hecho, en el Congreso hubo una aprobación bastante mayoritaria y importante respecto de esas medidas. ¿Son insuficientes o no? Bueno, eso se va a evaluar en las próximas semanas y evidentemente esto no se termina ni se acaba acá. Pero que es duro, pues es complejo. Además, trae como consecuencia, por ejemplo, una baja importante de evaluación. Que además es como la más fuerte en los gobiernos recientes. Sí. Las lunas de miel todos sabemos que terminan rápido, pero esta terminó harto rápido. Entonces, poco margen. Yo creo que, vuelvo a decir, medidas intensas, sí, apoyadas en el Congreso, sí, bien la oposición que las apoya también, con crítica, como corresponde, si eso es así. Puntos débiles, lo comunicacional, y punto débil también los alcaldes. Yo vi ayer al alcalde Odano y la verdad que me llamó la atención. Vamos a ir al tiro de eso. Para que lo abordemos también. Arturo. Bueno, yo creo que está en las cifras, ¿no? Un gobierno que se desploma en 17 puntos en días y cuyo aumento está del rechazo en 30 puntos en días. El tema de la estabilización de los precios del petróleo ocurre desde 1990. Esto no es novedad. Ocurre cuando Saddam Hussein invade Kuwait, ¿no? Y ahí se establece esta manera. El precio del petróleo. Ahí se disparó. En el 2008 el barril a $140. En abril del 2011 el barril a $125. En mayo del 2022 a $116. Hoy día estamos cercanos o en los $100. El punto es que el rechazo que hoy día existe a esta medida es por qué no se utilizó el MEMCO. ¿Por qué no se utiliza? ¿No? O sea, a lo que voy yo es que aquí hay una irresponsabilidad por parte del gobierno y que justamente va a subir el precio de la benzina, 370 litros la benzina, 580 el petróleo y el diésel, pero eso también aumenta todo, ¿no? Aumenta la canasta familiar. Y además este tema de faltar a la verdad. Yo creo que es un gobierno que... ¿Por qué faltar a la verdad, Arturo? Porque, por ejemplo, anteriormente lo decíamos en este panel, ¿no? Mire, se dijo que se quería conmutar las penas a personas de tercera edad que estuvieran.
querían sacar a Krasnov de la cárcel, esa es la verdad. Mire, se dijo que hoy día todavía no hay una explicación acerca de por qué sacaron a la persona más importante de la PDI. Se dice que no se va a apoyar a Michelle Bachelet porque no hay recursos o porque no es viable. No sé si el nuevo ministro de Relaciones Exteriores es una especie de Mandrake el Mago, porque si no, entonces nunca Piñera hubiese apoyado a José Miguel Insulza. Entonces se falta a la verdad. Y ya cuando se copa el escenario es cuando se dice este país está en quiebra. Tanto así que si es que uno ve los indicadores internacionales, tiene 95 puntos este país en solvencia económica. Solamente lo supera en América Latina Uruguay. Entonces, ¿por qué pasa esto? La verdad que es porque se situó en un tema de decir, vamos a hacer un gobierno en estado de emergencia. Hablemos de ese relato, eso no, de verdad, el relato yo creo que se cae de pedazos. Hablemos de ese relato. Cristian, ¿tú crees que todavía está en modo campaña el gobierno en términos del relato y el trabajo comunicacional? Así lo decía el ex senador Ricardo Lagobert, conversamos con él hace un rato. Varias cosas. Yo creo que todavía ha costado esa instalación, tratando de buscar reflexiones. Como la oposición también le ha costado el acomodo. O sea, el gobierno... O sea, yo escucho a Arturo atentamente y claro, es intenso su planteamiento. Y yo creo que los socialistas deben estar molestos porque no se apoyó a Michelle Bachelet, y lo entiendo, lo comprendo. Yo también estaría molesto si no me apoyan a alguien de mi partido, que además tenía, o alguien de mi sector, no del digo sector, de mi partido, y que es buscaba, la lideresa del sector. Está bien, ya. Si hubiera sido, yo hubiese estado ahí, a lo mejor uno toma una decisión distinta, pero afortunadamente uno no está. Entonces, pero yo creo que... Yo creo que hubiese tomado una decisión distinta. Entonces, yo creo que hay tonos que tienen que acomodarse, porque el gobierno tiene que sacar una lección. O sea, ¿cuál sería la lección? Es verdad que va a haber un alza de benzina. Es verdad que el gobierno anterior dejó las finanzas a mal traer. No en quiebra, pero a mal traer. Eso es cierto y está complicada la cosa. No somos Argentina, no somos un país quebrado, pero está complicado. Es bueno que se haya congelado el precio del alza de las micros, de los pasajes del metro y de las micros, etcétera, y también que se haya congelado la parafina. Me parece fantástico porque es una buena medida y el Congreso la apoya. Pero a mi juicio hay una intensidad de parte del gobierno de querer copar todos los espacios comunicacionales. Y la bajada comunicacional para enfrentar este tema, a mi juicio, no fue la más adecuada. ¿Y esa estrategia no le está funcionando, la de coparlo todos los espacios? O sea, está bien que quieran copar, pero aquí ya se sobredimensionó. Entonces, yo habría usado una manera distinta de aproximarme a este problema que es muy delicado, que es complejo. Van a subir las bencinas, la gente tiene que echarle bencina, es sensible. Domésticamente. O sea, y en marzo, imagínate, todo el mundo está lleno de gastos, estamos todos llenos de gastos en marzo. Entonces, al final, y además la bencina. Y además se generó un pánico colectivo, todo el mundo echando bencina, sacaron las bencinas. Yo creo que no fue bueno. Y a sacar lecciones de esto, porque además, y lo decía Arturo, se bajaron 17 puntos. Este es mi gobierno. A mí me hubiera gustado el de Evelyn Matei, está bien, pero no fue. Pero yo voté por ello. Entonces, a sacar lecciones, porque si yo bajo una semana 17 puntos, quiere decir que las cosas hay que hacerlas distintas. Yo coincido, digamos. Se acabó la luna de miel. Es que más que luna de miel, yo creo que son balazos en los pies que el mismo gobierno realiza. O sea, cuando se declara este estado en quiebra, ¿no? O sea, el tema de las clasificadoras de riesgo internacional, un estado en quiebra es un estado en default, decían los economistas, ¿no? Eso no puedes pagar deuda, no puedes pedir deuda. Bueno, no tanto que el ministro de Hacienda se desentiende. Desentiende, entonces... Rosana Costa dijo. Claro, entonces... Exacto, o sea, y modo campaña, uno ve el tema de... Ricardo, claro, el tema de lo que han dicho los economistas, no lo dicen economistas marxistas, en fin, de Gregorio, Repeto, Fontaine ayer... Ignacio Briones también. Entonces... Yo lo que yo observo es que el gobierno o baja dos cambios o no entiende, está en una realidad paralela. En una realidad paralela. En eso tiene razón Arturo. Yo creo que ahí está el término, es bajar un par de cambios. Lo decía Ricardo Lago, entiendo una nota que tuvo con ustedes. Sí, estuvo conversando con nosotros. Que la intensidad de la campaña hay que frenarla un poco. Yo creo que es la ansiedad de no haber gobernado. Quizás puede ser para encontrar explicaciones en esto. Yo creo dos cosas. Uno,
Yo lo dije también en este panel en febrero pasado. Este gobierno republicano requiere de Chile Vamos y no escuchó a los partidos. No fui yo el que dije que eran ministros con yogur de fecha de vencimiento. ¿Quiénes? Los ministros yogur, dijo Pablo Longueira. Algunos no van a terminar bailando cueca en septiembre. ¿A quiénes ve más débiles, por ejemplo? O sea, no sé si usted vio ayer a Puduje hablando con los pobladores del Olivar. O sea, es que es totalmente fuera de lo que debe hacer una autoridad de la República. Entonces es como marcar el tono, bajar 2 cambios, te fijas tú, y entender en lo que se está, que es gobernar Chile, ¿no? Entonces por eso mi crítica, y no tiene que ver solo y exclusivamente con el tema de Michelle Bachelet. Cuando no se apoya a Michelle Bachelet, cambia el eje de una noción de Estado, relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque es una persona que ha sido 2 veces jefa de Estado. Ha sido de ONU Mujeres, tiene el apoyo de dos estados, los más grandes de Latinoamérica, Brasil y México. Y se dice, bueno, lo que pasa es que aquí hay muchos recursos. Mire, José Miguel Insulza dijo, aquí no se gasta ningún recurso, porque los que votan son permanentes en Estados Unidos y se votan en esos 15 países. Entonces, lo que quiero señalar es por qué no se dice mejor que están a través de una política de ultraderecha, tratando de que el candidato de Grossi sea el candidato de Naciones Unidas, el que le gusta a Trump y a Milei. El candidato argentino. Sí. Cristian, ahora, ¿qué consecuencias puede tener toda esta forma de llevar adelante la agenda y de gestionar el escenario político y esta crisis en particular, la del aumento del petróleo, me refiero? ¿Qué consecuencias puede tener dentro del oficialismo también? Sí, a ver, yo creo que hay varios sectores ahí. Sí, porque así como una semana de instalación, a mi juicio, razonable, donde se puso énfasis en las urgencias que el gobierno por el cual fue elegido, ¿no es cierto? Se puso énfasis en los temas de migración, control de fronteras, se empezó a trabajar en el tema de la zanja. Claro. Está bien, se hizo bien. Y esta semana además se junta con el enredo en seguridad, ¿no es cierto? Con la ministra que... Vamos a hablar de eso también. Yo creo que una ministra súper competente y tiene un buen equipo y tiene un muy buen subsecretario. Ahí hay un cagüín ya que... Claro, entonces esto trae consecuencias políticas. La principal consecuencia política es lo que estamos viendo, que 17 puntos de disminución en su aprobación, lo que no es bueno para partir así. Entonces, ¿queda tiempo? Sí. Estas son carreras largas también. Pero esta intensidad para enfrentar un problema delicado, porque era delicado, que además no era un problema propio, no era un problema provocado por el gobierno anterior ni por era un problema provocado afuera. Entonces había que absorberlo de una manera distinta, a mi juicio. Hay un dato muy importante en la encuesta CADEM que se publicó esta semana, solo para cerrar antes de la pausa, pero cuando se le pregunta a la gente sobre la reacción del gobierno, y le preguntan en relación al alza de los precios de los combustibles, ¿usted cree que el gobierno ha mostrado empatía? 64% dice que no. 28% dice que sí. No, porque tienes un ministro que cada vez que habla, pero imagínate, tienes un ministro que cada vez que habla dice yo no estoy para caer bien. Si está bien, si ese ya lo dijo no es una problema, vez, ya lo dijo una vez. Seguir en esa misma cantina. No, claro. Complicado ese dato. Sí, y yo veo a un presidente que sí tiene ganas de ser empático, de llegar con buen mensaje, con buen discurso. Entonces, ojo con quién lo están rodeando y con los que le están apoyando y con la comunicación que se instaló. O sea, el señalar desde La Moneda que el país está en quiebra... Claro, y eso vino desde que Cristian Valenzuela, ni más ni menos, ¿no? Asesor de... Bueno, espero que se corrija, porque el gobierno es largo y estamos partiendo. Sí, claro. Parece que ha pasado un año. No, parece que ha pasado un año y son 2 semanas. Estamos con Cristian Monkeberg y Arturo Barrios aquí en el panel de Voces del Poder. Les propongo que al regreso hablemos de la situación de la ministra Trinidad Steiner y esta crisis que se ha abierto también en el Ministerio de Seguridad, uno de los importantes del gobierno. Pausa y ya volvemos con más. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Estamos de vuelta, ya seguimos aquí en Voces del Poder en CNN Chile Radio. Cristian Monkeberg y Arturo Barrios, nuestros panelistas de esta mañana. Hoy hablemos de la situación en la que está la ministra Trinidad Steiner. Arturo está enfrentando un problema bien complejo a propósito de la solicitud de renuncia a la número 3 de la PDI, a Consuelo Peña, del área de inteligencia de la PDI, después de 36 años de carrera.
Y quedó una situación muy compleja la ministra porque por las versiones que ha entregado y los antecedentes que ha puesto sobre la mesa la ministra respecto a que esta fue una decisión institucional. Pareciera no ser así, hay hartas dudas. O sea, hay muchas dudas desde el punto de vista de la jerarquía para pedir esa renuncia también y de la justificación. Tanto así que ayer yo veía al senador Iván Flores pedir la renuncia de la ministra. O sea, porque además está teñida de una serie de situaciones anexas que como que se hace entender que fue por esa situación, en fin. Yo la verdad que descabezar la PDI o traspasarle al jefe de la PDI una situación tan compleja como esa, a mi entender es un error, pero tremendo. Más cuando, además, se ha señalado por parte de este gobierno un recorte de 72.000 millones de pesos por el tema de la seguridad. O sea, es ampliamente contradictorio, por eso yo digo, este es un gobierno contradictorio en sí mismo. Y sacar a la persona que todo el mundo señala que ha sido eficiente y eficaz en su labor, después de más de 30 años de servicio, y no tener una explicación. Todas las personas que participaron, diputados y diputadas, que participaron de la comisión, señalan que no hubo una explicación y por eso se han enviado sendos oficios para poder aclarar el tema. Cristian, ¿cómo ves esta situación? A ver, yo no conozco a la ministra más allá de lo que todo el mundo ha podido leer o que uno se investiga y mira. Y al parecer es una persona muy competente y yo creo que tiene una buena dupla con el subsecretario, Leonet, que además tiene mucha experiencia política y ha estado en varias líderes, pues, en un ministerio que además es determinante para el gobierno. Esto enreda, porque además hay que aclararlo. Es que explica, se complica. Claro, entonces, y no es poco claro, o sea, entonces hay que tratar de despejar las dudas de manera urgente y que rápidamente se conozca la hoja de ruta respecto de qué se va a hacer en materia de seguridad. A dónde van mis propuestas, mis planteamientos, y enfocarse en eso. Sería fatal que se determinara y que se acreditara que la persona de la PDI se fue porque tenía una relación compleja con la ministra cuando era fiscal. Claro. Eso sería fatal. O sea, debe ser la guinda de la torta. Entonces, si ocurrió esto y fue casualidad o no tengo idea o la conjunción de los astros y justo se produjo todo esto, bueno, que se aclare rápido, que se despeje y que se ponga rápidamente a trabajar el equipo y que se apoye en su subsecretario, que tiene una experiencia política importante y ella tiene una experiencia técnica importante, en el principal desafío del gobierno, que es el desafío de la seguridad, que es por el cual la gente lo elige fuertemente, ¿no es cierto? Y esto se puede complicar toda la próxima semana porque el diputado Jaime Araya pidió que asistiera el director de la PDI, Eduardo Serna, el próximo lunes 6 de abril, bueno, 2 semanas más en realidad, ahí se va a saber, a la Comisión de Seguridad de la Cámara para explicar por qué salió Consuelo Peña. Y lo plantea bien el diario La Tercera hoy día en su crónica. Dice, el dilema de Serna, si es que blinda a Steiner, digamos, o detalla la petición de remoción de la prefecta Peña que hizo la ministra, para entender por qué tuvo que salir. ¿Por qué tuvo que salir? Y además porque, como bien dice Cristian, el tema es que está absolutamente poco claro. Por eso insisto yo que es gente... Y perdónenme que vuelva a retrotraer lo que aquí en este mismo panel hablábamos en febrero. Se paga muy caro cuando se cree que gente sola y exclusivamente está para la gestión y no para el ejercicio de la política. A ver. Pues claro, porque aquí el primer gabinete de José Antonio Kast está mostrando debilidades extremas. La vocera, ¿no? El ministro de Hacienda, la ministra de Seguridad, su segundo piso. Entonces, ¿por qué Pero era un digo riesgo esto? en base al diseño que escogió el presidente. Por eso te digo, porque no tener además a los Piñera 1, representante de partido, por ejemplo, en el Piñera gabinete. 1, el primer error, dicho por él mismo, fue generar este mismo diseño, que la gestión supere la política. La gestión no supera la política. Ir y enfrentar a los diputados, yo habiendo sido diputado, Monkever también, no es una cosa fácil. No es una cosa fácil, hay que tener explicaciones al detalle. ¿Por qué? Te están bombardeando con ideas, con propuestas, además con interrogantes. Claro, entonces yo creo que es
que además lo dice la cifra, se subió en 30 puntos la desaprobación y 17 puntos a la baja en días. Entonces, tienes que tomar ciertas decisiones, a mi entender. Insisto, bajar 2 cambios, insisto, hacer de verdad que... Además queda la sensación de que tú no implementas lo que hay que implementar para resguardar a la gente y sí, se le bajan los impuestos a los más ricos. Eso es lo que queda en la mesa. Y además, en el caso de seguridad, el tema más importante, sin duda, que tenía en su agenda el presidente Kast en la campaña. Claro. De hecho, el diputado Basaletti, ex general de Carabineros, en la comisión también estaba como choqueado por el recorte de gasto que viene en el ministerio. Lo critica duramente. Es complejo eso. Sí. Por eso el diseño y la instalación de la segunda semana, por así decirlo, no ha sido positivo. ¿Sí? Lo digo de manera positiva, para no decir no ha sido difícil, no ha sido positivo. Y por lo tanto, volvemos a lo mismo, a tratar de recomponerse. Se pueden hacer cosas y se pueden corregir cosas, ¿no es cierto? Está bien, lo de la ministra respecto de la sanción o de la salida de la funcionaria de la PDI, un asunto distinto que se tiene que resolver. Pero, por ejemplo, hacer acomodo respecto de los recursos en torno al ahorro, ¿para qué vamos a hacer un ahorro similar del 3% o el 5% de cada ministerio parejo? Busquemos dónde se puede recortar un poco más en alguno y dónde se puede recortar un poco menos en otro, de acuerdo a las prioridades de la ciudadanía y las prioridades del gobierno, finalmente. También. Entonces, yo creo que así como hubo una buena semana o razonablemente semana de instalación, yo creo que esta semana no ha sido para el olvido. Y lo peor de todo es que, miren, hay una oposición que tiene ganas de colaborar, otras no tanto, estoy de acuerdo. Siempre pasa cuando uno pierde el gobierno, de la manera que se pierde, uno termina o sea, en la estampida en la oposición, la oposición de turno. La derrota es la derrota. Claro, entonces hay una oposición que quiere colaborar y eso hay que tratar de construirlo. Y estas cosas van ayudando a construir o a desarmar. Así como lo que les decía al principio, me cuesta entender esos alcaldes que van a la Moneda a entregar una carta, también como a destiempo, y pidiendo más de lo mismo, porque se congelen los precios de las micros y un poquito de plata para las MUNI, porque eso era. ¿Y qué fue lo que más te llamó la atención de la disposición de los alcaldes a propósito de este conflicto, Cristian? Que lo mencionaste antes. Me llamó la atención el aprovechamiento desmedido y comunicacionalmente errático respecto de alcaldes. 4 alcaldes parados en la esquina de la Moneda entregando una carta pidiendo lo mismo que el gobierno está haciendo. Sobre todo cuando uno de ellos tiene muchas ganas de ser candidato presidencial en un tiempo más, el alcalde de Maipú. Sí, entonces, también ajustes ahí, ajustes de pieza. Vienen de un equipo de gente joven, con muchas ganas, con mucha garra, pero que demostró cuando fue gobierno que fue bastante desastroso. Y quienes ayudaron a que esto se estabilizara fueron los compañeros que tengo acá al lado, los compañeros socialistas, y ayudaron a que la cosa caminara bien. Entonces también a sacar lecciones de eso, a no repetir esas escenas. Veía atentamente sus discursos, un discurso muy errático de disminución del Estado, aumento del Estado, cuando la gente lo que está sufriendo, que le está haciendo mal es la benzina que va a subir nomás, pero y pidiendo más plata para las municipalidades. Hay que también ajustar la sintonía de la oposición y el gobierno, a mi juicio, entender que la oposición puede ser socio, no política, pero sí socio en algunas políticas públicas, claro, y buscar y construir esas sociedades. Pues yo creo que este minuto es un trabajo profundo que hay que hacer. Oye, se nos va el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle a propósito de la decisión de construir un buen diálogo con un gobierno que te golpea, o sea, que de verdad que da palos de ciego todo el día. Bueno, a propósito de eso, de la forma al menos en lo que lo ven desde la oposición, muy críticos del retiro del apoyo del gobierno a la candidatura de Michelle Bachelet de la ONU. Una última idea antes de que nos vayamos, Arturo, sobre eso. Bueno, yo creo que eso es un error estratégico de fondo, porque cambia el eje de la política internacional chilena. Y eso lo han dicho ex cancilleres también, ¿no? Lo han dicho que, mire, esto es llevar al extremo al Estado. O sea, Kast no logra diferenciar lo que al parecer es ser presidente de Chile y jefe de Estado. La política de Estado que se implementó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? en muchos estados del mundo, es una política que no ve el tema ideológico. Y hoy día les impulsa el tema ideológico. ¿Por qué? Porque finalmente no es que no existan los recursos,
no es que Michelle Bachelet no tenga los apoyos, no, es que claramente ellos han señalado que no quieren apoyar. Es absolutamente contradictorio que dos países, los más importantes de Latinoamérica, apoyen a Michelle Bachelet, que sería un orgullo para todas y todos los chilenos, en el ámbito de la multilateralidad de Naciones Unidas, para darle nuevos bríos a Naciones Unidas. Mire, fíjese que solamente Pérez de Cuéllar ha sido el latinoamericano. No se puede llegar a una situación de decir, bueno, vamos todos detrás de Michelle Bachelet. Bueno, Chile no la apoya. Y además dice, bueno, nosotros no vamos a apoyar a nadie por respeto a Michelle Bachelet. Bueno, Michelle Bachelet con mucha dignidad y con mucha fuerza ha dicho, voy a seguir con esta candidatura. Y con el respaldo de México y Brasil. Claro, con el respaldo de México y Brasil. Entonces, es mejor decir, ¿sabe qué? Nosotros queremos apoyar el candidato de Trump, que eso es lo que está de fondo. Cristian, ¿deberían haber apoyado a la candidatura de Michelle Bachelet? ¿Crees tú que es un error? Dos conclusiones, para no alargarse mucho. Uno, esto partió mal con la sorpresa del presidente Boric y el lanzamiento de la candidatura junto con Brasil y México sin incorporar al gobierno que venía. Yo creo que ahí hubo un error de presentación. Lo hizo en medio de la campaña. Sí, yo habría hecho algo... Esto se hizo en septiembre. En septiembre, Sí, claro. en septiembre del yo año pasado. habría hecho algo distinto. Cuando el gobierno lanza la candidatura, el presidente Boric sorprende al presidente Kast, en ese caso electo, respecto de una candidatura. Está bien, yo hubiese sido presidente, me como ese sapo, ¿no es cierto? Y paso por alto ese tema y lo trato de resolver. Como se resolvió, por ejemplo, la discusión en la instalación. ¿Se acuerdan cuando se enojaron y se fueron unos con otros y después se pusieron en la buena y se arreglaron el presidente Boric con el presidente Kast? Sí. Muy bien. Yo habría intentado pasar eso por alto y habría buscado una forma de dar un apoyo razonable a una candidatura que es difícil, lógicamente es difícil ganar la Secretaría General. Yo escuchándola, leyendo, porque los gobiernos van tomando decisiones. Apostó por los suyos también, me imagino, Sí, ¿no? claro. Por alinear sus propias fuerzas, sobre todo a la base de apoyo más dura del gobierno. Y además sacar el gobierno de todas y todos. Po. Sí. Bueno, Sí, el concepto de unidad también queda cuestionado. sí, dice sacar esto. Bueno, a sacar el concepto lecciones de de lo todo. que ha pasado estas semanas, porque la carrera es larga Estamos partiendo y se recién, necesita Día un 26, apenas gobierno... 15 días de gobierno. Un gobierno conduciendo, sacando adelante sus políticas públicas y mejorando la calidad de vida de todos. Y eso es lo que tiene que ocurrir. Cristian Monker y Arturo Barrios con nosotros esta mañana aquí muchas en gracias. CNN Chile Radio. Gracias, Arturo. No, muchas Que tenga gracias. buen